César Abraham Vallejo, el poeta indigenista, el más grande poeta nacional. Nace en la región de La Libertad, para ser exactos, en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. El autor falleció lejos de su patria un Viernes Santo. César Abraham Vallejo, el poeta indigenista, el más grande poeta nacional. Nace en la región de La Libertad, para ser exactos, en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. El autor falleció lejos de su patria un Viernes Santo. El poeta estudió su primaria y secundaria en su tierra natal, Huamachuco. Por 1913 ingresó a la Universidad de Trujillo y San Marcos, donde se vio la necesidad de abandonar por motivos económicos, la cual tuvo que regresar a su tierra natal, a Huamachuco. Se va con la necesidad de trabajar, donde tiempo después escribe El Tuxteno, ya que trabaja allá en una mina. Tiempo después, César Vallejo regresa a la Universidad de San Marcos, donde estudia letras. Años más tarde se gradúa sobre el tema sobre el romanticismo. Sus padres de César Vallejo fueron don Francisco Vallejo y doña María Santos Mendoza. Era el menor de 11 hermanos. Las obras más conocidas de César Vallejo son, por ejemplo, Fabla Salvaje. El argumento se centra en la locura repentina de un campesino, Valde Espinar, que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de esa psicosis, golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose a un precipicio. Paco Yunque es realista y tiene un gran valor social, ya que denuncia los atropellos inhumanos contra el niño Paco Yunque por parte de Grieve. Paco Yunque representa a todos los pobres abusados y Humberto Grieve a los ricos abusivos. Otro poema, Trilce, el poemario más importante, se libera de las métricas y las rimas, utiliza palabras muy cultas y a veces antiguas que se hacen muy complicado entender. Los Heraldos Negros, este poema nos habla de los momentos duros de la vida, pero nos lleva a la reflexión, a la fe y en Dios. Poemas Humanos, muestra la ilusión por un mundo creado de forma unida y basada en el amor, el cual incluye a los 9 monstruos. ¿Qué opinas de los poemas de César Vallejo? Bueno, sostiene Julio Ortega que cuanto más estudia la poesía de César Vallejo, menos sabemos de ella. Lo dice para calibrar el reto de enfrentarse al proyecto más radical, riguroso y riesgoso de la poesía moderna en español. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del poema más hermético que se ha escrito en la lengua castellana? Fruto de media vida, dedicada a una obra que entre sus cumbres incluye tanto el poemario más hermético que se haya escrito en la lengua castellana, como la poesía hispánica del libro Imposible, el mayor producto literario de la Guerra Civil. La escritura del Devenía es un audaz ensayo de la interpretación de una liria descarnada cuyo sentido nunca se conoce del todo. Gracias. La novela El Tuxteno es una obra muy bella, ya que nos enseña cómo era la organización social en ese momento. En la actualidad todavía se mantienen algunas costumbres en nuestra serranía peruana. En lo que es la narrativa de la novela, es una narrativa muy envolvente, ya que primero señala los aspectos básicos del humano, en este caso de los personajes, y mientras se desarrolla la historia existen paradojas entre los mismos personajes, lo cual hace muy interesante la novela. El desenlace nos llama a la reflexión, a la observación y al análisis, en este caso de las empresas que explotan a nuestra gente, explotan nuestra tierra. Es una reflexión a levantar la voz y a rebelarnos contra estos abusos.
Bibliografía de Georgette Vallejo. Georgette Vallejo nació en París de 1908 y murió en 1994 en la ciudad de Lima. Ella fue una escritora y una gran poeta francesa, esposa de César Vallejo, el poeta peruano nacido en Santiago de Chuco. Después de la muerte de su esposo César Vallejo, ella en 1938 conservó abnegadamente todos los manuscritos, salvándolo de una segura desaparición durante los años de la ocupación alemana de París, y luchó durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. De no ser por ella y su fervorosa dedicación, la obra literaria de Vallejo no tendría ahora la difusión mundial que tiene, y el ahora reconocido ampliamente como poeta universal. Solo sería una figura de la literatura peruana. El ocaso de Georgette Vallejo se inicia una mañana del mes de noviembre de 1978 a los 70 años de edad. Ella rueda por las escaleras de su casa y las consecuencias son funestas. Las obras publicadas por Georgette fueron Poemas Humanos en 1939, novelas y cuentos completos. Obras poéticas fueron El arte y la revolución y también Contra el secreto profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A mí me tocó hablar sobre los testimonios de César Vallejo, quienes los conocían. Hemos hablado en el Perú, quien los conocía en el país. En el Perú, Juan Espejo fue un gran amigo de César Vallejo, quien escribió una notable biografía de su etapa peruana antes de su viaje a Europa. Y nos indica que Vallejo, en Trujillo, se divertía, se entretenía a todos al burlarse de poemas ajenos, a los que con gran habilidad los cambiaba las rimas y el sentido original. Y en España, nos indica Miguel Asturias, menciona lo siguiente: allí conocí a César Vallejo, a quien decíamos el Cholo Vallejo, quien para nosotros era un poeta peruano que ofrecía la pulcritud, de tener siempre mano fría. Era un hombre profundamente callado, pero muy afectuoso. Cuando se tomaba sus primeras copas, cambiaba aquel hombre reservado. Comenzaba a cantar y a narrar cosas de su país, y de repente salíamos a la calle cantando y se nos escabullía. El Tungsteno es una novela de crítica social cuyo argumento y personajes han sido adecuados al mensaje político de liberación nacional y reivindicaciones sociales y económicas que crean condiciones reales. En la narración es la figura del imperialismo norteamericano con la apariencia de inversión extranjera, la que usa la corrupción, la intriga y la persecución para que nadie ose oponerse a sus regímenes de explotación vejatoria e inhumana, de la cual hace uso para el trabajo en la mina. Bueno, sobre el resumen del Tungsteno, los acontecimientos se dan en el campamento minero de Quivilca. La zona era muy tranquila y pacífica, solo había agricultura y trabajos comunes, oficios, hasta que llega la empresa minera, Sociedad Compañía Minera de Estados Unidos, y bueno, se compenetra con el campamento y se vuelve una ciudad con mucho comercio, muy ruidosa y con mucho movimiento. Existía una familia llamada Los Horas que vivían muy cerca del campamento minero, las cuales se les arrebata todas sus propiedades para beneficio de la empresa minera. Adicionalmente existe una escena muy estremecedora en la cual los personajes principales cometen un acto de violación contra un personaje llamado Graciela La Rosada. En la realización de este trabajo participamos 7 alumnos, quienes aportamos cada sesión. La realización de este trabajo no fue fácil, pero lo que sí puedo hacer es afirmar que durante todo el trabajo el grupo ha aportado en cada momento que se ha requerido. Un especial agradecimiento a Jenny Vázquez Castillo, quien nos apoyó dándonos un video hablando de César Vallejo y sus obras. Y gracias a la profesora Rodríguez Abraham Silveliana, que cada clase nos apoyó en nuestro trabajo, para así poderlo desarrollar adecuadamente. Gracias.